Buenas tardes. Estamos aquí con la profesora Teresa Méndez Faith de St. Anselm College y nos va a hablar por unos momentos de una escritora muy admirada y conocida de México, Elena Poniatowska, y luego pasaremos a conversar con la novelista misma. Muy bien, algunos datos muy importantes de la biografía, el derrotero biográfico de Elena, es que, bueno, aunque nació en París, ella vive desde los 10 años en México, donde ha trabajado, donde ha escrito sus obras y donde ha hecho su vida familiar. Ella ha empezado como periodista, trabajando para revistas mexicanas, Excelsior por ejemplo, y su labor ha tomado un derrotero más, digamos, formalmente narrativo a partir de ese inicio periodístico. Ha trabajado y se ha insertado su literatura en prácticamente todos los géneros. Ha hecho narrativa, ficción, entrevistas, una obra de teatro, varios comentarios de tipo documental. Ha escrito obra considerada testimonial, obra considerada, digamos, novelas. Entonces prácticamente no hay género dentro de la narrativa, dentro de la ficción y de la no ficción, que no haya sido en algún momento tocado por la pluma de Elena Poniatowska. Es considerada una de las más grandes escritoras contemporáneas, no solamente por la cantidad de la obra, por la calidad de la obra, y ha escrito, ha dedicado su labor literaria ininterrumpidamente desde más o menos, creo que 1954, cuando se publica su primera colección de cuentos, Lilus Kikus. Y digo prácticamente ininterrumpida porque en su derrotero de en este momento creo que 16, 18 libros publicados. La última novela, Tinísima, basada en la vida de Tina Modotti, es un personaje muy interesante, del cual probablemente ella nos va a comentar aspectos de su vida. Esa novela se acaba de publicar y salió hace relativamente poco, creo que un mes o algo así, en México, y es Tinísima. Entonces vamos a estar, creo que con ella dialogando, y ella puede probablemente expandir un poco algunos aspectos de su vida que es de interés no solamente literario, sino de gran interés cultural para estudiantes, para profesores y para todo público, ¿no? Muy bien. Should probably do that part again. last part over again from around where the telephone started to ring. Oh, okay. When was that? Okay, why don't you start where you said, cuando estabas hablando del hecho de que ha publicado 18 obras. ¿Ese número está correcto, Elena? ¿Cuántos? No, son más, pero no importa. No, dime cuánto, no, porque mejor decirle el número correcto. ¿Sí? 20, 25, Sí. ¿cuántos? Son como 30. Ah, bueno, no, entonces Hay que corregirlo, sí. Que su obra en total. Sí, exacto. Incluye Entonces la más importancia de la obra. libros, Bueno, exacto. muy bien. Y Y Lilus Kikus no son cuentos, es una novelita. Es una sola historia. Pero hay varios cuentitos ahí. No. Ah, Es que Lilus Kikus es una novelita y después se publicó otro libro que se llama Los cuentos de Lilus Kikus. Y había, ¿Y dónde está el recado y Cine Prado? eso se llama De Noche Vienes. Ah, ok, muy bien. puedes Pero no volver a importa. eso, entonces Voy a volver empezando con su primera obra. Sí, su primera obra, una novelita. Ha que sido es una Lilus Kikus. carrera ininterrumpida, dijiste. Muy bien. Ujú. Y lo estás haciendo muy bien. Lo único que te pido es que trates de disminuir la velocidad un poquito. Bueno. Un poquito. Más relajada. Estás muy bien, pero un poco más relajada. Ok. La importancia cultural de Elena Poniatowska va más allá de su producción literaria. Ella, debido al hecho de que ha escrito incursionando en todos los géneros, narrativa y ficción y no ficción, esa es una de nuestras mayores escritoras contemporáneas, no solamente mexicanas, sino de toda Hispanoamérica. Entre su obra, la importancia de su obra radica en el hecho de que, además de la cantidad de obras, la calidad insuperable de su trabajo es algo que ha sido reconocido con una serie de premios nacionales e internacionales, y el hecho de incursionar en tantos géneros amplía
el grupo de lectores que ella tiene. Entre el número de obras de Elena Poniatowska ha alcanzado prácticamente a los 30 libros publicados, y el lapso en que se han publicado sus obras es un lapso ininterrumpido, prácticamente ininterrumpido, desde 1954 hasta el presente. La primera obra publicada es una novelita corta, Lilus Kikus, en el 54. Después, y para nombrarse el índice inferior y el posterior, la última obra publicada es una novela tinísima basada en la vida y la obra y la representación cultural de Tina Modotti, un personaje muy interesante, del cual espero que Elena nos va a hablar un poquito en unos minutos. Entonces, digamos, el homenaje o la importancia cultural de Elena para estudiantes, para profesores y para todo público radica justamente en esa conjunción en la obra de una escritora del nivel cantidad, calidad y significación cultural. Muy bien. Si me permite, quisiera empezar con una pregunta muy general. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con una pregunta muy general sobre la literatura en sí. ¿Nos podría, desde su punto de vista como escritora, una mujer dedicada a la literatura, nos podría decir lo que es la literatura? ¿Qué definición le pondría? Y luego tal vez comentar sobre lo que significa la literatura para usted, antes de que hablemos de la temática y de sus técnicas. Bueno, yo creo que yo podría definir sobre todo la literatura en América Latina, o sobre todo en mi país, México, porque la literatura así, bueno, podemos tratar de llegar al Larousse y agarrar un diccionario y definirlo a partir de ahí, pero en América Latina yo creo que la literatura tiene muchas veces aspectos de denuncia que quizá no tenga en otros países, quizá no los tenga en Estados Unidos, y desde luego yo creo que las tiene mucho menos en Europa, en Francia, en Italia, en Alemania. Se trata en nuestros países de documentarlo. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuando escribe 100 años de soledad y nos cuenta del asombro que produce un bloque de hielo, está documentando a su país, está documentando el atraso en el que vive su país, ¿no? Lo que significa. En México nosotros hemos tratado a través de novelas de hablar de acontecimientos mexicanos en una forma literaria, sobre la cual después se pueden basar historiadores para la historia, o por lo menos en La noche de Tlatelolco, que es la historia de la masacre del 2 de octubre de los estudiantes en el año de 1968, cuando hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo, que se iniciaron justamente en Estados Unidos, en Berkeley, lo iniciaron los estudiantes. Esto se trató de documentar un hecho sobre el cual los periódicos no querían hablar, no hablaban los políticos, no hablaba el gobierno, había orden del gobierno de silenciar la masacre en los periódicos. Entonces, por eso entró este libro. Entonces, la función del libro es un poco llenar los espacios que se quedan vacíos por la censura, o por orden gubernamental, o por simple olvido, ¿no? Tengo entendido que ese libro se ha publicado en más de 50 ediciones. Es no solo un tributo a usted como escritora, sino también a la literatura como una especie de instrumento para el cambio. Y si pudiera usted comentar un momentito más sobre la crítica y la denuncia que mencionó antes, que la novela tiene cierta función social, digamos, en México, ¿se podría decir eso? Bueno, en algunos casos, en algunos escritores. Este libro tiene una función casi periodística, porque narra una masacre a partir de las 6 de la tarde del 2 de octubre
en la curiosamente llamada Plaza de las Tres Culturas, porque está la cultura prehispánica, precortesiana, allí todavía hay pirámides y hay escalinatas, está la cultura colonial en una iglesia que se llama Santiago Tlatelolco, que los sacerdotes no quisieron abrir a la hora de la matanza, no abrieron las puertas, no pudieron entrar los estudiantes y entonces la matanza fue peor. Y está un edificio muy moderno de muchos pisos, un rascacielos, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces en esta plaza murieron, según el periódico inglés The Guardian, más de 500 personas, entre niños, mujeres embarazadas y sobre todo Edecán es una muchacha vestida con su uniforme de las Olimpiadas, porque unos cuantos días después se inaugurarían en México los Juegos Olímpicos de 1968 y el gobierno tenía mucho interés en quedar bien con el mundo, con todos los periodistas que habían llegado, y por eso no querían que los estudiantes fueran a boicotear pues las Olimpiadas, ¿verdad? Eso fue realmente una de las raíces del problema, pero la literatura en América Latina creo que ha tenido en muchos casos una función como de denuncia. Y en tu propia obra, Elena, otros dos libros claves que me vienen a la memoria justamente con el tema de denuncia y de decir lo que los periódicos censuran, son Fuerte es el silencio y Nada Nadie, que Sí. toman dos. ¿Podrías explicar un poquito cuál es la temática de Fuerte es el silencio? Bueno, Fuerte es el silencio retoma un poco el porqué de la represión al movimiento estudiantil de 68 y retoma movimientos sociales en mi país, porque hay una sociedad civil que se está organizando, que está naciendo y que participa muchísimo ya en la vida política del país. Y sobre todo participó mucho en el 1985, que fue el año del terremoto. A las 7:19 del 19 de septiembre hubo un terremoto terrible, el más grande de nuestra historia. Cayeron muchísimos edificios y cayeron muchas casas, habitaciones, pero fue tremendo porque todo lo que se cayó eran oficinas gubernamentales, es decir, que la corrupción estaba en el gobierno, que había construido mal estos edificios, con varillas demasiadas pequeñas, con concreto y mezcla mal hecha. Entonces los primeros edificios que se vinieron abajo fueron los edificios construidos por el gobierno. Y lo que es más terrible es que se cayeron hospitales y maternidades. Lo que nunca se debería de caer, todos lo sabemos en la vida, es un hospital o una maternidad. Y ahí se cayeron maternidades, se cayeron hospitales y eso causó una gran indignación de los mexicanos. Y luego los primeros en salir a ayudar fueron la gente pobre que pasa por la calle. Decía, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues por aquí pasaba mi mujer, por esta esquina, y yo no la veo. Ella iba al PAN todos los días a las 7 y yo no la veo por ningún lado. No, pues yo ahorita aquí voy a traer una pala y ahorita le ayudo a escarbar. El gobierno tardó bastante tiempo en venir a ayudar, en presentarse, y cuando se presentaron aislaron los edificios de tal suerte, lo cual fue absurdo, porque la gente que sabía dónde estaba la recámara y dónde podían estar los niños, o dónde estaba el baño, que a las 7 mucha gente se está bañando o se está lavando los dientes, todo eso, los mantuvieron afuera y ellos sabían en esos edificios convertidos en verdaderos sándwiches, sabían dónde estaba cada cosa, ¿no? Entonces eso fue muy grave. Lo del terremoto fue muy grave. Y Fuerte es el silencio, pues habla de varios problemas de América Latina, como son los campesinos que vienen a la ciudad, que son muchísimos, toda la gente pobre que viene por hambre a vivir a la ciudad. Luego son los desaparecidos políticos, son la suerte de los estudiantes después de 1968, en fin, una huelga de hambre, en fin, varios problemas sociales del país. Ahora, el libro que capta lo del terremoto, I'd like to stop you for 1 second. el libro que capta, lo que te quería preguntar, Exacto, el elemento biográfico en algún momento entra por Flor de Lis, que estoy pensando. Una cosita más, les voy a rogar que traten de hablar un poco más despacio. Vamos muy bien, pero un poco más despacio, y que no uses palabras como incursionando, etcétera, ¿verdad?
Pero es inglés. Sí, pero que You tell us when you're ready, Jeff. it's just that a lot of students don't know incursion. I know it's a cognate, but they don't know. It's staggering. The video generation doesn't read, you know. Sad but true. Okay. Volvamos a la novela. Nada, nadie. Elena, la novela en la cual tú cuentas y hablas del terremoto es Nada Nadie, ¿verdad? Sí, pero no lo podríamos llamar novela, más bien es un libro testimonial, porque son las voces de toda la gente que participó, así que todo es verdad. Lo mismo que en La Noche de Tlatelolco, también es un libro testimonial con las voces recogidas de las madres de los muchachos que murieron, de los presos y los propios estudiantes. Bien. Y soldados. Ahora, tú además de trabajos testimoniales y de libros testimoniales, también has escrito cuentos, novelas, teatro. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito de los temas no testimoniales que entran en tu obra? ¿Cuáles son los... ¿En qué te inspiras? Que hables un poquito de cómo nace un cuento, de cómo nace una novela de Elena Poniatowska. Bueno, mira, se puede decir que hay novelas que tienen siempre, yo creo que ningún escritor es absolutamente, es siempre subjetivo. Entonces, incluso yo recuerdo que Carlos Fuentes dijo que él no necesitaba psicoanalista porque la literatura para él era una catarsis. Entonces, todas las mañanas cuando se levanta a escribir con un solo dedo a máquina, está echando afuera todos sus propios problemas y mezclándolos con los de su personaje. En una novela que se llama Cambio de piel, hay un personaje que está siempre con una botella de Melox así en su bolsa, que está siempre enfermo del estómago, que se siente mal y que está peleándose con su mujer. Y ese era el Carlos Fuentes de Cambio de piel. El personaje es igual, todos los síntomas del personaje se parecen a los de Carlos Fuentes. Ahora, en mi caso, claro, uno interviene mucho en lo que escribe y mete mucho de sí mismo en todo lo que escribe, en todos los personajes. Incluso en un personaje como es la Jesús Palancares, la heroína de Hasta no verte, Jesús mío. Bueno, aunque sea tan distinta a mí, hay muchas cosas que yo creo, muchas cosas que yo quise ponerle a ella. Y hay más, si quieres, más datos verdaderamente autobiográficos en La Flor de Lis. Y lo hay en algunos cuentos de Nochevienes. Uno siempre se mete a sí mismo en la literatura. A veces hasta se mete en un hombre, un personaje totalmente. Y luego mete uno sonrisas que uno ha captado, ojos, anteojos, un traje, una cruz que cuelga, un collar. Uno de repente nos mete cosas que uno ha visto, que va acumulando en el cerebro, que se van quedando y de repente ahí están en la novela o ahí están en el cuento. Ahora recuerdo, hay un cuentito que aparece en muchas antologías y que a los estudiantes les gusta muchísimo. Se llama El Recado. Sí. Es un cuento cortito tuyo y en ese cuento hay ecos de... Sorry. Change tapes. No te change again. To wait until she's finished with everything before you ask the next question. 30 seconds. Okay, we'll start with her. ¿Lo de Carlos Fuentes otra vez? No, eso ya está. No está Lo de bien. Jesús Palancares. Sí. En el caso suyo, como decía, ¿no? Se oye el agua, ¿verdad? Es preciosa, se lo digo. Okay. Bueno, cada uno de nosotros pone algo de sí mismo en lo que escribe. Por ejemplo, bueno, hay dos novelas ahorita en las que pienso en que he metido muchas cosas de mí misma, o no solo de mí misma, de mi mamá o de
de personas que conozco y de las cuales he captado así gestos o miradas o sonrisas, han sido muchísimo ahora en Tina Modotti, que es la novela que acabo de terminar, y menos, pero algo, un poquito, en Hasta no verte Jesús mío, en el personaje de Jesús Apalancares, que es un personaje desde luego ajeno, muy distinto a nuestras características, a las de todos nosotros los que estamos aquí. Ahora, como mencionaste Tina Modotti, y es una de tus últimas obras, ¿podrías decir unas palabras en qué sentido, cuál fue la importancia cultural de Tina Modotti para el siglo XX? Mira, fue importante porque fue una mujer que representa muchísimo a los años entre 1920 y 1940. Fue una mujer que vino de Italia como refugiada por el hambre en Italia. Llegó a los Estados Unidos, vivió en California, se casó con un norteamericano y después se enamoró de un gran fotógrafo norteamericano que se llama Edward Weston. Y con Edward Weston ella vino a México. Edward Weston regresó a California, a Glendale, porque él tenía sus hijos, sus 4 hijos, creo que ya todavía viven, creo que uno ha muerto, y su mujer. Y Tina se quedó en México. Entonces el resto de la vida de Tina es muy fascinante porque va con el siglo, porque ella después participa, se va a Moscú, participa en la Guerra de España de 1936 a 1939 y finalmente tiene varios amantes y finalmente muere en México en 1942. Entonces su vida abarca toda una época, es la época, ella fue stalinista, es la época de que todo el mundo creía que la solución estaba en la Unión Soviética, los luchadores mexicanos, los pobres, pedían que los enterraran en Moscú, todos querían ir a saludar a Stalin así de la mano, Stalin era mejor que Jesucristo, ¿no sabes? Entonces todo eso está reflejado en la novela y te da como diciendo que ahora que todo esto ha terminado y que ya no tiene ningún sentido, dices, ay, pobre gente que se quedó sin ninguna de sus ilusiones. Obviamente Tina y Jesús son mujeres muy fuertes, personajes muy fuertes. Podríamos hablar por un momento de la escritora en México como tal. ¿Ha habido una tradición de novelistas mujeres en México o es un fenómeno, digamos, reciente o cómo es? Bueno, en México hay una tradición de grandes mujeres escritoras porque tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que es todavía, a pesar de que nació en el siglo XVI, es todavía en el XVII, es todavía la mejor o el mejor gran poeta mexicano. Octavio Paz dice que el gran poeta mexicano es una mujer, es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces hay una tradición de... Ella, desde luego, es un fenómeno aislado y es un fenómeno que dura 3 siglos, ¿no? Del XVII al siglo XX. Pero en el siglo XX se dan mujeres, bueno, desde luego hay otras monjas que escriben, pero mucho menos bien, y hay mujeres en la colonia, pero desde luego hay una mujer también sobresaliente, que es Rosario Castellanos, que también murió y murió de la forma más absurda al tratar de enchufar una lámpara eléctrica en Israel y con las manos mojadas, el voltaje era muy grande. Y también hay otras muy alto, y también hay mujeres ahora que trabajan mucho y que han tenido mucho éxito. Una de ellas es Ángeles Mastretta, que publicó este libro que se llama Mexican Bolero en inglés, Arráncame la vida en español, que es una canción, y luego Laura Esquivel, que publicó Como agua para chocolate, una novela muy divertida con recetas de cocina que ha tenido un éxito formidable en México. Se ha hecho una película, la película también ha roto todos los récords. Y las mujeres ahorita tienen éxito en México. Los hombres se quejan mucho. Dicen que para triunfar ahora en México hay que ser mujer. Ahora, volviendo al tema que tú estabas hablando de que la biografía o las experiencias de los escritores muchas veces entran a formar parte de sus obras.
hay un cuentito tuyo que aparece en muchísimas antologías, que es El Recado. ¿Podrías hablarnos un poquito de hasta qué punto ese cuento refleja o una experiencia personal o de algún amigo, o qué elemento subjetivo entra en ese cuento? Bueno, es un cuento absolutamente subjetivo y autobiográfico y verdad, es un recado de amor. Pero yo creo que todas las mujeres en la vida, en un momento dado, escribimos recados de amor, como todas caemos en hacer poesías de amor, para escribir, bueno, no historias de amor, pero todas llevamos un diario y en el diario es la única vez en donde escribimos que estamos enamoradas de este o del otro y le escribimos cartas de amor. El recado entra dentro de este género, es un poco un relatito, una misiva pequeña, amorosa, que dirigida al hombre amado, ¿no? Y es una carta de adiós, ¿no? Es una carta de despedida. Es digamos, la parte real de esa carta. Era también fue una carta de despedida. Sí, es una carta escrita mucho tiempo después de rota una relación amorosa. Es una carta donde hay cierta pasividad, en fin, cierta aceptación, ¿no? Pero en fin, todas las mujeres solemos ser, sobre todo en América Latina, muy sumisas, muy dóciles. Jesús Apalancares, sin embargo, no es muy sumisa, no es muy dócil, que digamos, ¿no? ¿Podría hablar un momento sobre Jesús Apalancares, sobre lo que usted intentó hacer o tenía en mente al escribir esa novela, al crear esa novela con ella? Bueno, Jesús Apalancares, tiene usted razón, no es una mujer muy brava, es una mujer muy batalladora, es una mujer que dice que antes de que le den a ella un trancazo, un golpe, es porque ella ya dio dos, así, que ella siempre es muy peleonera, siempre está rompiendo la loza y los trastes, peleándose con todo el mundo. Ella es soldadera y es una mujer muy brava. Pero yo creo que ella es una mujer atípica, es decir, no se parece a ninguna otra mujer en México. Debe de haber muchas mujeres igual de valientes que ella, pero ella como personaje no reúne las características en general de la mujer latina, aunque cada vez vemos que hay más mujeres valientes entre las mujeres latinas, porque si vemos hacia Bolivia hay muchas mujeres luchadoras sociales y hay muchas mujeres luchadoras sociales en Guatemala, así que es muy, muy significativo. ¿Qué esperaría usted que entendiera el lector de Jesús, Hasta no verte, Jesús mío, lo que usted como la escritora de esa novela, qué es lo que esperaría que sacara de la obra el lector medio, digamos? Bueno, yo creo que el lector medio, sobre todo el mexicano, diría, bueno, qué maravilla de pueblo tenemos, qué maravilla de gente tan fuerte y tan íntegra, y el pueblo no tiene el gobierno que se merece, porque realmente el pueblo es muy superior al gobierno, a los dirigentes o a las gentes que deciden su destino. Y yo creo que eso se puede aplicar a todos los pueblos, porque en general, a la hora de una desgracia, los pueblos suelen ser heroicos, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en general es como la reivindicación o salvar a lo más valioso que tiene el hombre, lo que tiene dentro de sí, que es su espíritu y su alma y su deseo de salir adelante. ¿Esta novela sigue siendo una novela de denuncia o no se podría decir? Sí, es una novela de denuncia porque demuestra cómo una revolución que se hizo para la gente más pobre, para darles tierra, para darles libertad, esta revolución pasó por encima de Jesús, y Jesús a lo largo de su vida lo único que fue encontrando fue cada vez más pobreza, más abandono, más miseria, e incluso ella, que vivía en el centro de la ciudad, es aventada a los alrededores de la ciudad, como sucede en todas las ciudades de América Latina, a los barrios más pobres, las favelas en Brasil, ¿no? Las favelas que son las partes más, y nosotros aquí son no los suburbios, pero son los barrios más pobres, ¿no? Si me permites, le puedo hacer una pregunta más y luego podemos concluir con una tuya, si lo vas pensando para nosotros. Si no, lo de querido Diego, quiero preguntarle. Okay. ¿Nos podría hablar, cambiando radicalmente el tema,
de cómo es un día típico para usted como escritora cuando está metida en el proceso creativo, cuando está totalmente entregada al proyecto de escribir una obra, cómo funciona usted y más o menos cuál es su rutina. Uh-huh. Bueno, un día típico de una escritora mexicana, bueno, me basaré en mí misma, era hasta hace poco llevar a los niños a la escuela, decirles que se apuraran, hacerlos que tomaran su chocolate, su leche, regañarlos un poco, buscar los libros que no estaban en la mochila, meterlos al coche, correr, tratar de no chocar. En México hay muchísimo tránsito, entonces ir con el claxon. Aquí no se toca el claxon, pero en México todo el mundo te toca el claxon. Luego regresar a mi casa y tratar de escribir, pero siempre hay muchas interrupciones porque tocan a la puerta y es el señor que te quiere vender un Electrolux, una aspiradora, ¿no? Para limpiar el piso o el tapete, si es que tienes tapete. Luego toca la puerta y es otra persona que quiere un taco. En México se da mucho el tacos, entonces tú tienes que calentar arroz, calentar tortillas y haces un taco. Luego te habla una amiga para contarte cómo le fue anoche, qué vestido se puso para ir a la fiesta. Porque en general hacia las mujeres escritoras se piensa siempre que están haciendo alguna tontería, ¿no? Que si están escribiendo es una carta para una amiga. Entonces siempre se le interrumpe mucho. Si le dijeran a cualquier gente, mira, la señora está, yo estoy ahorita en la cocina y estoy haciendo un pastel, I'm baking a pie, ¿no? Nadie me interrumpiría. Pero si estás escribiendo, eso es una profesión que no importa y que quién sabe qué será, ¿no? Todavía el ser escritor o el ser escritora es algo que todavía no merece tanto respeto. Lo merecen más los hombres. Y luego, bueno, pues viene la hora de la comida, luego viene a veces la visita a mi mamá, venían las tareas, ahora que ya están grandes mis hijos, pues viene el decirles que tienen que ir al doctor, que tienen que ir al dentista. Siempre algo se descompone. Siempre algo se descompone. Si no es el refrigerador, es el horno. Si no, no llegó el gas. Nosotros tenemos el problema de que nos reparten el gas, el ir a tirar la basura, en fin, y el ir a la tintorería. Todo, la vida de México está lleno de tareas ligadas al quehacer doméstico. Otra de tus sobritas, muy popular y bastante conocida ahora, por ejemplo, en los programas de Estados Unidos, es Querido Diego, te abraza Kiela. Y probablemente la razón es porque es una de las pocas obras que se han traducido al inglés, ¿no? Se tradujo como Dear Diego. Sí. Creo que la otra obra tuya traducida al inglés es La Noche del Tlatelolco. Sí, Massacre in Mexico. Sí. Entonces, varios programas de lo que llaman acá Women's Studies, estudios femeninos, han incorporado Dear Diego entre el programa y, digamos, dentro de los textos para ser leídos y comentados. Ese texto, como Tinísima, también está inspirado en la vida de una mujer que ha tenido un impacto cultural y que ha significado mucho en la cultura, no voy a decir solamente hispanoamericana, porque mundial, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de Querido Diego, en cuáles son las cartas? ¿Existen esas cartas o son ficticias o son reales? Porque la obra está basada en una serie de cartas y muchos estudiantes preguntan, ¿esto es real o esto es una especie de técnica de ficción? No, hay una sola carta que es real, que es la primera, que yo encontré en un libro que se llama La vida fabulosa de Diego Rivera de Bertram Wolfe. Yo lo leí en inglés, pero todas las demás cartas son ficticias, pero están basadas lo más cercano posible a la realidad, a la verdad. Y esto también, esos datos de la realidad, también son de Bertram Wolfe en The Fabulous Life of Diego Rivera. Pero realmente es una novela de amor, nada más de un amor triste, como son todos los amores tristes, ¿no? El amor, uno no puede imaginar ahorita
a Romeo y Julieta, de casados con hijos, bueno, ahorita ya serían tatarabuelos, arrugados, viejos, gordos, cansados, tratándose mal el uno al otro, impacientándose el uno con el otro. Entonces es un amor triste porque es un amor que finalmente no se cumple, porque Diego Rivera, que fue un famoso muralista mexicano, no se llevó a México a Angelina Beloff, que fue su primera mujer, la única que le dio un hijo hombre, sino que se quedó él se fue a México, le dijo a ella que le mandaría su boleto de barco para su pasaje, y no solo no se lo mandó, sino que se casó con otra mujer en México. ¿Dónde se conocieron Diego Rivera y Angelina Beloff? En París, en Francia. Ella era estudiante de Beaux-Arts, de las artes pictóricas, y él ya era un pintor más o menos conocido. Y ella era muy amiga de una pintora de origen español que se llama Marie Blanchard, y así se conocieron, y entonces ya formaron parte de la bohemia, y Diego Rivera decidió vivir con Angelina Beloff, y vivió un poquito, yo creo, a costa también de Angelina Beloff, porque ella era pintora también y trabajaba, y él era una especie de iluminado, de fanático, de poseído, y estaba todo el día pintando, y ella salía y relegó su obra personal, la relegó a segundo lugar con tal de ayudarle a Diego Rivera. ¿Qué es lo que más le agrada, para concluir, de la literatura? Personalmente, ¿qué es lo que le da más gusto? De la literatura. De la literatura, como su vocación, como su afición, como su... ¿Qué es lo que más gusto me da a mí personalmente en la vida? Nunca me habían hecho esa pregunta. De la literatura, a mí creo que lo que más me emociona, lo que más me gusta es leer un buen libro. El hecho de tener un libro que amo entre las manos y de leerlo, y luego de ver que se termina. Yo recuerdo que hay un libro que yo tengo que parece un sudario, bueno, ya parece una vieja, un trapo mojado, pero que lo amé muchísimo cuando lo leí, que se llama Conversación al Sur, de Marta Traba, que me emocionó mucho, lo quise mucho, y es un libro que además yo cargué mucho tiempo conmigo, como era chiquito, durante mi bolsa, en mi bolsa, y lo llevaba conmigo, era como llevar un pajarito o un animalito que era algo mío. Entonces yo creo que el hecho que más me gusta de la literatura ni siquiera es escribir yo, aunque claro que me gusta escribir, ¿no? Si no, no lo haría. Pero lo que más me gusta, si lo pienso bien, es eso, leer un libro que me emociona y que me gusta y que me enriquece y que me da y que me alimenta. Muchas gracias, muy amable, muy bonito. Y le estoy muy agradecido por su tiempo y su interés y su amabilidad. Ay, Gracias. por favor, y le agradezco. También te agradezco mucho tu ayuda. Gracias. Está muy bonita su corbata. A la orden, a la orden. Es una lista infinita, ¿no? Infinita. Sí, pero Conversación al Sur es un libro que te lo enseño porque parece un trapito. Oh, Ya no, está. no, yo sé, yo lo enseñé en Sí. Brandeis justamente. A mí me emociona.